Vamos a analizarlo en esta unidad, lo que son amortizaciones y fondos de amortización. Entonces, ¿cuáles son los objetivos? ¿Quién me ayuda a leer, por favor? Explicar qué es amortización y fondo de amortización, así como sus semejanzas y diferencias. Identificar situaciones en las que se aplican estos conceptos. Construir tablas de amortización y de fondo de amortización. Determinar el saldo acreedor y deudor de cualquier tipo de operación de amortización. Calcular el valor de los pagos o la tasa de interés o el plazo de operación de amortización. Calcular el valor de los tipo depósitos de la tasa de interés o el plazo de operaciones de fondo de amortización. Ya, aquí tenemos los objetivos claros, chicos. Vamos a determinar o explicar qué es una amortización y qué es un fondo de amortización y cómo se diferencian. Vamos a construir tablas de amortización y fondos de amortización. Vamos a determinar saldo del acreedor, vamos a determinar saldo de deudor, ¿sí? Y vamos a determinar las diferentes variantes de ejercicios, ¿sí? Tal y cual que hemos venido resolviendo. Ahora, ¿qué es una amortización? Aquí tenemos el concepto. ¿Qué es entonces, chicos? ¿Quién me ayuda a leer? Yo, a ver, A ver. en el área financiera, amortización significa saldar gradualmente una deuda por medio de una serie de pagos que generalmente son iguales y que se realizan también a intervalos iguales. Sí, entonces está claro. Amortización significa saldar gradualmente una deuda, ¿sí? Por medio de pagos, en su mayoría o generalmente son iguales, en intervalos de tiempos iguales, ¿sí? Estamos, chicos. Ahora, ¿cómo se constituye un pago? ¿Sí? Un pago, aquí, un pago va a contener, ¿qué va a contener un pago o una anualidad? Esta va a contener, una parte va a contener interés, ¿sí? Porque ese es el precio del dinero. El precio del dinero, ¿sí? Es el interés. Usted presta un dinero en base a un interés y ese es el costo del dinero. Tenemos interés, ¿sí? Una parte el pago contiene, una parte contiene el interés y otra parte contiene la amortización, ¿sí? La amortización te va a servir para amortizar tu deuda, que valga la redundancia, o para saldar tu deuda, ¿sí? Entonces, esta es una ecuación, ¿sí? Que se debe cumplir. El pago va a tener los intereses y va a tener la amortización. La amortización te va a permitir saldar, ¿sí? Parte de tu deuda, ¿sí? ¿Estamos, chicos? Ahora bien, vamos a verlo, ¿sí? Ahora, ¿qué va a contener mi tabla de amortización? Mi tabla de amortización, ¿sí? Va a contener 5 columnas, ¿sí? Va a contener 5 columnas. ¿Cuáles son las columnas que va a contener? Va a contener la primera columna, ¿sí? Va a contener la fecha o el periodo, ¿sí? Esta va a ser nuestra primera columna, ¿sí? No lo vengas a ver que estoy ocupada. Apaguen el audio, porfa. El segundo, ¿sí? La segunda columna va a contener el pago, ¿sí? La tercera columna va a contener los intereses, ¿sí? La cuarta columna, la amortización. Y la última columna va a contener los saldos insolutos.
¿sí? Ya vamos a calcular cada uno, ¿sí? O vamos a determinar cada columna, ¿sí? Por cada periodo. Vamos a nuestro... Entonces, chicos, ¿qué es una amortización? ¿Qué es una amortización, chicos? Pagar una deuda. Sí, una amortización es saldar gradualmente una deuda, ¿sí? Con pagos iguales. Con pagos en su mayoría iguales, ¿sí? En intervalos de tiempos iguales. Tipo anualidad. Exactamente. Sí, es una anualidad, ¿sí? Son series de pagos. Nosotros tenemos series de pagos, pueden ser uniformes como las anualidades o con serie de pagos variables que pueden ser gradientes aritméticos y geométricos, que también lo vamos a analizar ese tipo de pagos aquí en tablas de amortización. Ya, ahora vamos a nuestro Excel. Vamos a apagar eso de aquí, vamos a borrar eso de acá. Tenemos, ¿quién me ayuda a leer este ejemplo? Nadie. Calcule el valor de los pagos y elabore una tabla de amortización para saldar un adeudo de 4 millones con un interés del 36% convertible bimestralmente. Si la deuda debe ser saldada al cabo de un año haciendo pagos bimestrales que comienza dentro de 2 meses. Ya. Entonces, calcule el valor de los pagos. Vamos a determinar nuestra tabla de datos. Entonces, calcular el valor de los pagos. Voy a calcular A o R, ¿sí? Calcular el valor de los pagos y elabore una tabla de amortización para saldar un adeudo de 4 millones. Estos 4 millones, chicos, ¿sí? Que me indica el ejercicio, ¿es un valor presente o es un valor futuro? Valor presente. ¿Por qué? Por la deuda, pues tiene que Claro, pagar es esa una deuda. deuda. Con la deuda se inicia la transacción, ¿sí? Usted la deuda la adquiere hoy, ¿sí? Entonces estamos hablando de un valor presente o de un capital, ¿sí? Con una tasa de interés nominal, ¿sí? Del 36%, ¿sí? Que se capitaliza bimestralmente. Ahora bien, usted quiere saldar esta deuda en un año, ¿sí? Y realizar pagos bimestrales. ¿Cuántos pagos bimestrales hará en un año usted? Les pregunto yo. 6. 6. Usted realizará 6 pagos bimestrales. ¿Sí? Ahora, el tipo de pago. ¿Es pago vencido o anticipado? ¿Qué tipo de pago tenemos? ¿Vencido o anticipado? La última línea de mi párrafo, ¿qué me indica? Vencido. Vencidos. Me dice, haciendo pagos bimestrales que comienzan dentro de 2 meses. ¿Sí? El primer pago se lo realiza al final del primer periodo, que es bimestral. Entonces tenemos pagos vencidos. Ahora, esta tasa nominal la voy a convertir en una tasa efectiva, dividiéndola para la frecuencia de conversión. ¿Sí? Tengo 6 bimestres. 6% bimestral. ¿Sí? Ahora bien, chicos, les pregunto yo, ¿qué tipo de anualidad tengo? ¿Tengo una anualidad simple o general?
A. Hola. ¿Qué tipo de anualidad? ¿Simple o general? Simple. ¿Por qué simple? Compuesta, una anualidad compuesta. No, las anualidades son simples o generales. ¿Qué es? Bueno, en ¿Simple o general. general? General, porque hay que ¿Por qué convertirla. general? Porque hay que convertirla, hay que dividirla para los bimestres, que sería para el 6, porque hay 6 bimestres en un año. Ya. No, Su compañera dijo simple. ¿Por qué simple? Porque ambas tienen la misma unidad de tiempo. Exactamente. ¿Cuáles ambas? Usted me dice, ambas tienen la misma unidad de tiempo. ¿Quiénes? ¿Quiénes son esas ambas? El pago, ¿no? El pago que es bimestral con la tasa de interés que es bimestres. Sí. A esas ambas se refiere su compañera. Es la tasa de interés con el pago. Si el pago está en bimestres, la tasa de interés está en bimestres. Sí. Como ambas coinciden, concluimos que es una anualidad simple. Ahora, ¿cómo determinamos nosotros la renta o la anualidad? La determinamos con la función pago. ¿Sí? Vamos a insertar nuestra función. Buscamos nuestra función pago. Si no la tienen aquí en la categoría usada recientemente, la van a buscar en la categoría financiera. Como yo ya la usé, ya la usamos la clase anterior, yo ya la tengo aquí en usada recientemente. La selecciono. Sí, acepto y determino la tasa. ¿De cuánto es? Del 6%. Bimestral. ¿Cuántos bimestres tiene en un año? Tengo 6 bimestres, ¿sí? Un valor presente de menos 4 millones, ¿sí? El pago es vencido, me va a dar 813,450 dólares con 51 centavos. Entonces, yo para amortizar completamente mi deuda de 4 millones de dólares, tengo que realizar 6 pagos bimestrales de 813,000 dólares, ¿sí? Para amortizar mi deuda. ¿Estamos, chicos? Ahora, pero el ejercicio me indica realizar una tabla de amortización. Vamos a realizar una tabla de amortización. Nuestra tabla va a contener 5 columnas, ¿sí? La primera columna y la última columna siempre deben ser la misma. Debe ser la primera, el periodo, ¿sí? Aquí vamos a poner el pago. Acá vamos a poner en la siguiente el interés. La siguiente es la amortización, ¿sí? Y la última son los saldos insolutos. Ahora, siempre me indica cuántos periodos va a tener mi tabla. Son 6 periodos, ¿sí? Ojo, los periodos, ¿sí? Son bimestrales. ¿Sí? Yo siempre comienzo con el periodo 0 porque yo siempre he graficado de esa manera. Desde el momento que se adquiere la deuda, estamos hablando del tiempo 0 o del bimestre 0. ¿Sí? Tengo 0 y tengo 6 periodos. ¿Sí? Ahora, en el periodo 0, yo contraigo mi deuda. Siempre va su deuda, que es de 4 millones.
Ahora, en este caso, me indica el ejercicio que usted va a realizar 6 pagos iguales de 813,450 dólares. ¿Sí? Ahora, vamos a colocar en la columna que me corresponde, ¿sí? Los pagos. Pagos de 813,000. Fijo la celda. ¿Cómo fijo la celda? Con F4. ¿Sí? Y puedo yo desplazar mi celda. Y se me pega igualito. Ahora, nosotros ya determinamos nuestra primera fórmula. Nuestra primera fórmula, aquí era igual que el pago va a ser igual al interés más la amortización. Se me va a apagar la computadora. Ya. Más la amortización. Ahora, ¿cómo yo calculo los intereses? ¿Sí? Los intereses del periodo. Vamos a calcular los intereses, el interés del periodo. De cualquier periodo. ¿A qué va a ser igual? Va a ser igual al saldo insoluto anterior por la tasa de interés. A ver, vamos nosotros entonces, vamos a calcularlo. Si yo lo quiero ver de esta manera. ¿Cómo calculo yo? Aquí, quiero ser aquí. El interés del periodo. Yo estoy en el periodo 1. En el periodo 0 no calculo nada porque en el periodo 0, ¿sí? Yo estoy asumiendo la deuda y el primer pago es vencido, ¿sí? Se lo realiza al finalizar el periodo. El primer periodo corresponde al bimestre 1. Entonces vamos a calcular el interés del primer periodo del primer bimestre. Entonces vamos a poner interés sub 1. ¿A qué va a ser igual? Al saldo insoluto del periodo anterior. Si yo estoy aquí en el periodo 1, yo estoy aquí. Yo estoy aquí. ¿Cuál es el saldo insoluto del periodo anterior? Si yo estoy en el periodo 1, en el bimestre 1, ¿el periodo anterior a qué se refiere? ¿O cuál es? Chicos. A los 4 millones menos el pago que se hace. Exactamente, los 4 millones. ¿Sí? Por la tasa de interés. La tasa de interés es del 6%. ¿Sí? Y me da un valor de, vamos a calcularlo. Entonces, yo voy a formularlo. Me dice, el interés del periodo va a ser igual al saldo insoluto del periodo anterior. El saldo insoluto del periodo anterior por la tasa de interés del 6%, que la voy a fijar con F4. Y me da $240,000. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Una preguntita, mister, para encontrar lo que es los números, el AE, la anualidad, ¿es la fórmula de pago o de valor actual? A ver, ¿cuál es tu fórmula? A ver, mira. Nosotros, ¿qué habíamos hablado? A ver, ¿qué es una amortización? Número de pagos. O bueno. Es saldar gradualmente una deuda. ¿Sí, no? Una amortización es saldar gradualmente una deuda. La deuda, ¿qué es? ¿Un valor presente o un valor futuro? Un valor presente. Un valor presente.
¿sí? Entonces, como tú vas a realizar una tabla de amortización, siempre vas a trabajar con un valor presente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es mi fórmula? Déjame tu fórmula, déjame ver mis tablas. A ver. A ver, aquí yo tengo mi fórmula. Aquí yo tengo mi fórmula. Esta es mi fórmula de valor presente de una nulidad vencida. ¿Sí? Yo siempre una tabla de amortización la voy a trabajar en su mayoría, ¿sí? Con la fórmula de valor presente. Yo tengo valor presente que son los 4 millones, tengo la tasa de interés que es el 6% anual, ¿sí? Y tengo N, ¿sí? Que son 6 pagos bimestrales. Despejo y determino mi pago, ¿sí? Si lo quiero hacer manualmente. Pero si yo lo hago en Excel, lo hago con la función pago, ¿sí? Y mi función pago, ¿qué voy a determinar yo? Voy a determinar como mi fórmula una tasa de interés que es I, que es el 6%, el número de pagos, que es N, que es 6, ¿sí? Y el valor presente, que es la deuda. ¿De cuánto es la deuda? De 4 millones, ¿sí? Y esto me da, y bueno, el tipo que es vencida, el tipo de anualidad. Y me da un pago de $813,000. ¿Sí? Ese es mi pago que yo tengo que realizar, los 6 pagos iguales de 813,000 para saldar mi deuda de 4 millones. Ahora, ¿cómo yo planteo mi tablita de amortización? Mi tablita de amortización la planteo mediante estas 5 columnas. Voy a tener el periodo, que es la fecha, el pago, el interés, la amortización y los saldos insolutos. Como son 6 periodos, 6 pagos que yo tengo que realizar, pero siempre voy a empezar, ¿sí? Con el tiempo cero o el momento que yo adquiero la deuda, ¿sí? Ahora bien, son 6 pagos iguales, ¿sí? Y estamos determinando, ¿sí? Los elementos, ¿sí? En cada periodo. Ya determinamos el interés, ¿sí? El interés, ¿cómo lo calculo? El interés del periodo que va a ser igual a saldo insoluto anterior, ¿sí? Por la tasa de interés, que es el 6% bimestral. Ahora, ¿cómo calculo la amortización, chicos? Yo ya tengo 2 fórmulas. Esta es mi segunda fórmula. ¿Cómo yo calculo, ¿sí? La amortización? Pago más interés. Pago. ¿Cómo calculo la amortización? Pago menos interés. Exactamente. Si yo tengo que esta ecuación, el pago es igual a interés más amortización, ¿sí? ¿Cómo determina la amortización? La amortización es despejando de esa fórmula, ¿sí? La incógnita, y la incógnita es la amortización. Entonces me va a quedar, amortización va a ser igual al pago menos los intereses, ¿sí? Entonces vamos a realizarlo. Amortización va a ser igual al pago menos los intereses, que es 573,450,51. Ahora, ¿cómo determino los saldos insolutos del periodo? ¿Sí? Los saldos insolutos del periodo, vamos a poner los saldos insolutos del periodo, va a ser igual ¿a qué va a ser igual los saldos insolutos del periodo? Va a ser igual a
al saldo insoluto del periodo anterior menos la amortización del periodo. ¿Sí? Así vamos a calcular nosotros, chicos, ¿sí? Los saldos insolutos del periodo. ¿Qué me indica mi fórmula? Me indica, ¿sí? Saldo insoluto del periodo anterior. Si yo estoy en el periodo 1, ¿sí? ¿Cuál es el saldo insoluto del periodo anterior? Es el periodo 0. Entonces, es el periodo 0 menos la amortización del periodo. ¿Sí? Y me va a dar 3.426.549 dólares con 49 centavos. ¿Sí? ¿Qué me quiere decir esto? Yo al momento de realizar mi primer pago de 813.000 dólares, ¿sí? Al finalizar, al haber realizado el primer pago, yo tengo de deuda, ¿cuánto todavía? Me queda de deuda 3.426.000 dólares. ¿Estamos, chicos? ¿Hasta aquí estamos o no estamos? El periodo 2, ¿qué me indica? Vamos a calcular el interés del periodo 2. ¿Qué me indica mi fórmula? El interés del periodo va a ser igual al saldo insoluto del periodo anterior. Si yo estoy en el periodo 2, el periodo anterior es el periodo 1. Entonces, el saldo insoluto del periodo anterior por la tasa de interés. Me da 205.592 dólares con 97 centavos. ¿Sí? ¿Cómo calculo la amortización? La amortización va a ser igual al pago menos el interés. ¿Cómo calculo el saldo insoluto del periodo 2? Va a ser igual al saldo insoluto del periodo 1, ¿sí? Porque es el saldo insoluto anterior menos la amortización del periodo. Yo ya estoy en el periodo 2, entonces es la amortización del periodo 2. ¿Sí? Y me da 2.818.000. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que yo, al ver ya realizado 2 pagos de 813.000 dólares, me queda de deuda 2.818.691 dólares con 94 centavos. ¿Sí? ¿Estamos, chicos, hasta aquí? Sí, profe. Ya. Ahora vamos al periodo 3. Al bimestre 3. ¿Cómo calculo los intereses? Los intereses van a ser igual al saldo insoluto del periodo anterior. Si yo estoy en el periodo 3, el periodo anterior es el periodo 2 o el bimestre número 2, que es 2.818.000 por la tasa de interés, que es del 6%. Me da 169.000. ¿Sí? 121,52. ¿Cómo calculo la amortización? Pago menos los intereses, ¿sí?
Y el saldo insoluto del periodo es igual al saldo insoluto del periodo anterior menos la amortización del periodo. Me da 2.174.362,94. ¿Sí? Como ya está formulado, despliego hasta el último y me da, ¿sí? Que al realizar el último pago, si se dan cuenta, yo realizo el último pago de $813,000, $813,450 con 51 centavos. ¿Qué va a pasar? Estoy amortizando completamente mi deuda, ¿sí? Porque tengo una deuda de cero, ¿sí? Y se está cumpliendo con la amortización. ¿Qué es la amortización? Es saldar gradualmente tu deuda. ¿Sí? ¿Estás saldando tu deuda? Claro, porque estoy llegando a cero. Ya no tengo que pagar. Yo realizo el último pago de $813,000 y ya no estoy debiendo nada a nadie. ¿Estamos, chicos? Saldo insoluto anterior por la tasa de interés. La tasa de interés yo la voy a fijar, ¿sí? Porque si no la fijo, se me va a desplazar hacia abajo y no me va a quedar ningún valor de la tasa. La vamos a fijar con F4, ¿sí? Y me da 240,000. La amortización yo la calculo, ¿sí? Es la diferencia del pago menos los intereses. Y me da 573,000. Ahora, los saldos insolutos del periodo, ¿a qué son iguales, chicos? ¿A qué es igual? Es igual al saldo insoluto anterior, ¿sí? Menos la amortización. No fijo ninguno de los dos porque si yo desplazo se me va repitiendo la fórmula. Y me da 3.426.000. Lo que hago es seleccionar las celdas y despliego hacia abajo. ¿Sí? Wow. Y se me llena automáticamente mi tablita. En este caso, ustedes pueden realizarlo manualmente uno por uno, porque son 6 periodos, pero ya vamos a realizar en su momento 20, 60, 80, ¿sí? Periodos, donde realizarlo manualmente se nos va a llevar, ¿sí? Mucho tiempo. Si nosotros ya tenemos formulados y identificamos claramente cuál es la celda que debemos de fijar, ¿sí? Se nos simplifica mucho la realización de la tabla. Uno más 16.5 al 94, un doceavo, menos 1, cierro paréntesis, este da 1.28% mensual. ¿Sí? Entonces los pagos son mensuales. ¿De cuántos son los pagos mensuales, chicos? La función De pago. 2000, ¿Cuánto? 2.185,44. 48 pagos. La deuda es de 78,000. 0. Me da 2.185,44. Entonces yo tengo que realizar 48 pagos mensuales de $2.185 con 44 centavos para saldar mi deuda de $78,000. ¿Sí? A una tasa del 16.5% anual. Ahora, vamos a realizar, ¿sí? Nuestra tablita de amortización, ¿sí? Tengo yo que los pagos son mensuales. Mensual, ¿sí? Tengo que la deuda empieza con $78,000, ¿sí? El pago es de $2.185, ¿sí?
tengo que el interés va a ser igual, saldo insoluto anterior, por la tasa de interés, que es en meses, la fijo. La amortización va a ser igual al pago menos los intereses, y el saldo insoluto va a ser igual a saldo insoluto anterior menos la amortización. Yo tengo 36 periodos. A la amortización 48. no se le, ¿cómo es que se llama? No se le pone nada fijo, ¿verdad? ¿Cómo? La amortización no. Sí, tengo. ¿Sí? Y se llenó automáticamente mi tablita. Vemos que al momento de yo realizar el último pago, ¿sí? He amortizado completamente mi deuda, ¿sí? ¿Cuánto yo he pagado de interés en toda esta transacción? Bueno, lo que hago es autosuma de la columna de intereses, ¿sí? $226.901 con 31 centavos me ha generado de interés, ¿sí? Esta transacción por los 4 años, ¿sí? Si yo sumo la columna de amortización, es el valor de la deuda, ¿sí? Siempre se va a cumplir esto de aquí, chicos. ¿Sí? Acá, en el ejercicio anterior, ¿sí? Yo he generado por cuestión de intereses $880.000, ¿sí? Y la amortización la columna de amortización va a ser igual, ¿sí? Al valor de la deuda. Qué bacán. ¿Estamos, chicos? ¿Sí les dio su tablita de pagos? Sí, voy a realizar en un año, porque tú tienes que saldar la deuda a los 12 meses, que es un año. ¿Cuántos pagos voy a realizar yo? 3, ¿Cómo? 4. ¿3 o 4? 3. ¿Quién me da más? ¿Quién me da menos? Ahí dice mediante 3 pagos. Dice, a ver, debe amortizar en 12 meses mediante 3 pagos de $30.000, ¿sí? Al final de otros tantos periodos de 3 meses y un pago que salde la deuda al cabo de 12 meses. ¿Qué me quiere decir eso? Que usted va a realizar 3 pagos iguales de $30.000, que es cada 3 meses, pero en un año, ¿cuántos trimestres tiene usted? 4. Tiene 4. Usted tiene 3 pagos trimestrales de 30.000 y le faltaría 1, ¿sí? Entonces, ese último pago trimestral, tiene que determinarlo para amortizar su deuda de $100.000, ¿sí? Con una tasa del 28% anual capitalizable trimestralmente, ¿sí? Voy a realizar 4 pagos en un año y los 3 primeros pagos, ¿sí? Me dice que los 3 primeros pagos son de $30.000. ¿Sí? Ahora, esta tasa de interés, como es nominal, yo la divido para la frecuencia de conversión, que es 4. Y me da una tasa del 7% trimestral. Ahora, la deuda que está en el periodo 0 es de $100.000. ¿Ya? ¿Cómo calculo el interés? El interés lo calculo multiplicando los saldos insolutos anteriores por la tasa de interés, que es trimestral. La fijo con F4 y me da $7.000. ¿Sí? Y lo hago con los demás periodos. La amortización va a ser igual al pago menos los intereses. Y determino. Entonces,
el saldo insoluto del periodo que va a ser igual, saldo insoluto anterior menos la amortización y me da 77.000. Desplazo y tengo para los 3 primeros trimestres. Ojo, esto está en trimestres. Ahora bien, me solicita determinar un último pago, ¿sí? ¿Para qué? Para amortizar completamente la deuda. Entonces yo tengo que determinar y llegar al saldo insoluto cero en el último periodo, en el último trimestre. ¿Cómo determino? ¿Cómo lo determino, chicos? ¿Cómo lo determinaría? Bueno, vamos a ver. Vamos analizando la tabla anterior. ¿Qué pasa en el último periodo, chicos? Y eso se va a cumplir en toda tabla de amortización. ¿Qué pasa en el último periodo de mis tablas? Si se dan cuenta, para yo tener un saldo insoluto en el último periodo de 0, ¿qué debe de suceder? Tiene que suceder que el saldo insoluto anterior debe ser igual a la amortización del periodo. ¿Sí? Debe de cumplirse. Siempre se va a cumplir eso. Que el saldo insoluto anterior debe ser igual a la amortización del periodo. Esto se va a cumplir siempre en el último periodo para amortizar completamente mi deuda. Si nos damos cuenta en la siguiente tabla, ¿qué pasa? ¿Se cumple o no se cumple? Se va a cumplir, ¿no? Que la amortización del periodo va a ser igual al saldo insoluto del periodo anterior. Esto solamente pasa en el último periodo. ¿Sí? ¿Estamos, chicos? Sí. Sí. Ahora bien, entonces, ¿qué tiene que suceder aquí? Bueno, tiene que suceder que la amortización debe ser igual al saldo insoluto anterior. Ya tenemos una parte, ya tenemos de la última fila, ya tenemos la amortización. Ahora, ¿cómo calculamos los intereses? Los intereses se calculan tal y cual en todos los periodos. Va a ser igual al saldo insoluto anterior por el interés, que es del 7%. Es de 1.824,01. ¿Cómo calcula el pago, chicos? ¿Cómo se calcula el pago? ¿A qué es igual el pago? Interés más amortización. Exactamente. El pago va a ser igual al interés más amortización. Entonces, yo tengo que realizar un último pago de $27,881,31 para amortizar completamente mi deuda de $100,000. ¿Estamos, chicos?